Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Bárbara Martínez. Bárbara es licenciada en antropología y doctora en ciencias antropológicas, es investigadora de CONICET, profesora titular del Seminario Antropología de la Muerte y el Morir de la Universidad de Buenos Aires, directora del Comité de Ética del Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina, integra la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida de CONICET. Le damos la bienvenida y te agradecemos por este tiempo tuyo aquí en Macroscopio. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo fue que elegiste la antropología como disciplina para estudiar? ¿Dónde nació esa curiosidad, esa necesidad de acercarte al área antropológica, digamos? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es una pregunta que voy a responder de una forma un poco larga, pero bueno, así es como acontecieron los hechos. Yo crecí en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama Ramallo. Uh-huh. Y vengo de una familia muy humilde, no hay profesionales en mi familia. Entonces vengo de un sector un poco complicado. Cuando yo fui a la escuela no sabía que era la antropología, realmente no sabía. Sabía que me gustaba, pero no sabía que eso se llamaba antropología. Entonces, después tuve la oportunidad de, cuando terminé la secundaria, justamente por mi situación de vulnerabilidad, gané una especie de beca de alojamiento y con eso me fui a estudiar a la Universidad Nacional de Rosario. Pero yo pensé que lo que me gustaba era historia, porque a mí me gustaban los procesos sociales y digamos, tenía una mirada de ese estilo, digamos, un poco motivada por lo que había visto en la secundaria. Cuando llego a la Universidad Nacional de Rosario, anotada en historia, anotada en la carrera de licenciatura en historia, me doy cuenta, tengo una materia de antropología y me di cuenta, ahí encontré que era lo que realmente me gustaba, no porque historia no me gustara, porque me gustaba mucho historia, pero yo en mi deficiente formación en la secundaria no sabía que existía eso. Uh-huh. En ese momento, además, la búsqueda de las carreras se hacía mediante un libro que se llamaba Guía del Estudiante. Entonces ahí tenías anotado más o menos en 2 o 3 renglones de qué se trataba cada carrera. Y también es muy difícil en 3 renglones identificar todos los alcances de una carrera. Claro. Por eso yo me anoté en historia. Uh-huh. En el primer año de la carrera, decime si me extiendo mucho, en el primer año de la carrera yo tuve diferentes materias, entre las cuales estaba antropología. Y ahí, como era un tronco común, me di cuenta que podía cambiarme a la carrera de antropología. Pero en ese momento eran los años 90, o necesitaba trabajar para llevar adelante la carrera, para poder sostenerme en Rosario, y no había trabajo. Fue muy difícil toda esa etapa para la economía argentina, se parecía mucho a la actualidad, no había nada de trabajo. Entonces me tuve que mudar a Buenos Aires. Y ahí empecé, ya anotada en la carrera de antropología, trabajé y estudié durante toda la carrera y ahí terminé la carrera. Entonces yo no pude identificar exactamente cuándo me empezó a gustar la antropología. Creo que desde siempre me gustaron los procesos sociales, pero sí pude identificar qué cosa era la antropología recién en la universidad. Bien. Pero bueno, es interesante lo que contás y es válido, porque es cierto, viste, muchas carreras no tienen esa difusión en los secundarios, por ejemplo, que sería el momento adecuado, digamos, para dar cuenta de la información de todas esas carreras de ciencias sociales, para reforzar o bueno, para interesar, ¿no? Así que bueno, menos mal que tuviste esa oportunidad y lo pudiste concretar.
Sí, totalmente. No solo no tienen, quizás hoy en día sí hay un poquitito más de difusión. Yo creo que los antropólogos y antropólogas tenemos una deuda con eso, empezar a mostrar qué es lo que hacemos. Pero bueno, digamos, en ese momento era muchísimo más limitado. Estaba solo limitado los 5 renglones de la guía del estudiante. Claro. Muy limitado, me imagino. Para cualquier carrera, ¿no? 5 renglones es como brevísimo. Lo que pasa es que por ahí cuando conocías a alguien que estudiaba alguna carrera y te contaba de qué se trataba, era un poco más cercano. Ahora, si no conocías ningún antropólogo o antropóloga además, que te contara de qué, no había forma, estabas limitado a los 5 renglones. Se complicaba. Bueno, terminaste, me decías, empezaste en Buenos Aires, terminaste tu carrera y ya ahí perfilabas con que te iba a gustar la investigación o era algo lejano que no lo tenías muy claro. Sí, empecé en Rosario y terminé en Buenos Aires. Así fue la ideación. A mí me gustó mucho la investigación desde siempre, pero en ese momento, yo estoy hablando de los años 2000, en los 90, cercanos al 2000, cercanos al 2001, también era una economía muy complicada en la Argentina, y la verdad es que yo quería hacer investigación y también docencia, pero para mí, que vengo de un origen tan humilde y por las características familiares en los que te decía que no había ninguna persona profesional en mi familia, para mí el ingreso a CONICET realmente era como un viaje a la luna, o sea, era una condición imposible. Mentalmente imposible, digamos. Eso era para otra persona que por ahí podía, como mentalmente para mí mentalmente era imposible, era para otra gente. Sí. En un momento en donde en la Argentina empezó a tener, digamos, bastante apoyo la ciencia, estamos hablando de 2004, 2005, me presenté a las becas. Yo tenía igual muy buenas notas, porque también sabía que por ahí el trabajo en ese momento dependía de eso, de tener buenas notas. Pero por las dudas hice el profesorado, porque no sabía qué iba a hacer. Y en ese momento me presenté a las becas de CONICET, y ahí es donde, gané una beca, la primera vez que me presenté, y ahí ya empecé el proceso de trabajar como investigadora. Bien. Y ahí ya ganaste confianza también. Pero no es que no tenía confianza en mí, es que en realidad también era muy difícil acceder. Entonces, cuando vos tenés tenés por ahí 3 profesionales que ingresan y tenés gente en donde 1500 postulantes, claro. Había gente que tenía muchas mejores notas, entonces más allá de eso, era obvio que si vos tenés 100 plazas es una cuestión, si vos tenés 3 plazas es otra. Por más que tengas buenas notas y tengas confianza, hay unas condiciones que tienen que ver con las condiciones de posibilidad. Sí, no, seguro, y eso se sigue dando, ¿no? Lamentablemente, porque no todas las posibilidades son iguales en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, que en Misiones o en Comahue, obviamente son... Totalmente, digamos, tiene que haber políticas de Estado. Por suerte CONICET luego organizó una política de Estado en donde se garantiza que ingresen personas de diferentes regiones, hay un cupo, eso también es muy importante y hay que decirlo, pero siempre tiene que haber una política de Estado que acompañe Obvio. el esfuerzo de las personas y las condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, mi ingreso, digamos, a la investigación vino en ese sentido, por ese lado. Hacemos el primer corte, Bárbara, y volvemos en unos minutitos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con la doctora Bárbara Martínez, nos contaba sus primeros pasos en la formación, en la investigación, la importancia que tuvo para ella poder acceder a la universidad pública y además el costo que tuvo, ¿no? En cuanto a esfuerzo para poder realizar sus estudios, que comentábamos fuera de aire que sigue siendo la realidad de muchas chicas y chicos que también intentan llegar a la educación superior. Bárbara, me decías que tenías esta beca,
que ingresaste con beca doctoral, y ahí, ¿cómo llegaste al tema de investigación? No sé si era el mismo o si cambiaste. No, el tema de investigación era el mismo. Uh-huh. Al tema de investigación llegué porque en el último año de la carrera, nosotros acá tenemos que hacer una tesis de licenciatura. Uh-huh. Y yo, estaba pensando en diferentes vías, temas posibles. En ese momento tengo un encuentro fortuito, casual, con una arqueóloga que se llama Miriam Tarragó, que es una arqueóloga muy importante en la Argentina en cuanto a los aportes que ha hecho en la disciplina. Yo sin conocerla, ¿no? Pero siempre medio cara rota, como decíamos en mi época, no sé cómo se dice ahora, medio encarando la situación. Le cuento un poco que yo estaba pensando en hacer la tesis de licenciatura, y ella me cuenta, no desde la arqueología, sino desde la antropología social, que cuando ella iba a hacer trabajo de campo al área de Catamarca, donde ella trabajaba, que se llama Rincón Chico, estaba en el Valle de Santa María, ella veía que había diferentes rituales en los cementerios y que desde su perspectiva se hacían ofrendas tal como se hacían en los sitios arqueológicos que ella analizaba. Uh-huh. Entonces, a mí ese momento me pareció, una oportunidad para trabajar esa cuestión que a mí me interesaba, pero que yo no tenía dónde hacerla, porque cuando uno hace una tesis de licenciatura y cuando llega un tema es algo muy difuso, tiene alguna idea, tiene alguna intuición, la cuestión es cómo esta idea o estos intereses que son, bastante vagos, se pueden convertir en un problema que puede ser investigado a través de la antropología. Uh-huh. Yo tenía todas esas ideas. Cuando estas ideas confusas, cuando me encuentro con ella, le empiezo a dar forma. Entonces la tesis de licenciatura tuvo que ver con estos rituales de muerte en este lugar que se llama Lampacito, en el Valle de Santa María, en Catamarca. Luego, esto es la licenciatura, ¿no? Uh-huh. Para el doctorado yo amplié un poco, a partir del trabajo de campo amplié un poco el área de investigación hacia el interior de los valles, tomando un poco las narrativas que ellos me contaban sobre qué pasaba en otros lugares. Entonces luego de eso yo empecé a analizar el ciclo ritual anual y los rituales de muerte ya en el Valle del Cajón. Uh-huh. En la localidad del Cajón y en la zona aledaña. Así que el doctorado y después la tesis doctoral y después el proyecto postdoctoral tuvieron que ver con eso. Por supuesto, vos fuiste a territorio de la mano de esta investigadora, no literalmente digo de la mano, pero ya con una serie de contactos, o fuiste, digamos, sola, te fuiste ubicando en el espacio, lugar, contactando con la gente. ¿Cómo fue ese proceso inicial? Bueno, en el Valle de Santa María, en el área de Lampacito, donde fue la tesis de licenciatura, sí, yo fui con algunos contactos, más que nada de la gente de Santa María, no del pueblo de Lampacito, que está al lado. Fui con algunos contactos. Para la tesis doctoral fue bastante más arrojado, y no lo recomiendo. Yo fui sola. Uh-huh. Es un pueblo de más o menos 300 personas. Yo fui sola, me bajé de la camioneta que te lleva, porque no hay transporte público ni nada, golpeé una puerta y dije, hola, ¿qué tal? Bueno, Mi nombre es Bárbara. Soy antropóloga. Soy antropóloga. Bueno. Que imagínense que si yo no sabía que era la antropología, muchísimo menos otras personas tienen por qué saberlo. Bueno, eso también fue un aprendizaje hasta teórico, porque después yo escribí cuestiones sobre eso. Hoy todas estas personas con las que he trabajado tengo un vínculo entrañable. Claro. Realmente hoy no lo recomiendo. Para mí era algo totalmente natural y arrojado hacerlo. Uh-huh. Por suerte caí en un excelente lugar y las personas son excelentes, pero bueno, no lo recomiendo. Fue uh-huh. así como llegué. Insisto, digamos, tuvo un buen resultado vinculado con lo teórico, con lo práctico, etcétera, pero me parece que si yo tuviera que dar una sugerencia, sería mucho mejor que vayan con algún contacto. Sí, no solo por
por la cuestión del trabajo mismo, ¿no? Que te allana un poco el camino, sino también hoy por cuestiones de seguridad, sobre todo en esas zonas que son tan inhóspitas en algún punto, ¿no? Por llegar y, bueno, aunque uno se va curtiendo después con los años. Pero también No, claro, pero bueno, digamos, en ese momento ellos tampoco sabían quién era yo, ese es el punto. Claro. Entonces, era, digamos, en un momento obviamente tuve que presentarme hasta con la policía para que sepan quién era yo, qué estaba haciendo. Claro. Fue realmente interesante desde el punto de vista de la investigación, pero yo preferiría que quienes se están formando hoy en antropología vayan con un mejor resguardo. Claro. Bueno, terminás tu tesis, que así lo resumimos, que ha sido casi una vida, supongo, lo resumimos en unos minutitos, y decidís ingresar a CONICET. ¿Ya lo tenías planeado, ya ahí con un perfil ya claramente de investigadora, pero también, ¿no? Me imagino con todo el vértigo que implicaba por esto mismo que acabamos de hablar con respecto a las becas, replicado en los concursos de ingreso a carrera, ¿no? La mucha demanda y muy pocos cupos. Sí, exactamente, fue así. Yo siempre igual traté de presentarme a todas las instancias posibles, CONICET y otras instancias, porque, y eso siempre lo recomiendo a los estudiantes, a las estudiantes, porque uno no sabe qué va a pasar. Lo que uno puede hacer es siempre hacer su mejor trabajo. Pero luego hay otras cuestiones que tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con temas prioritarios, que tienen que ver con otro conjunto de cosas que uno no puede manejar. Entonces, yo siempre me presenté a esta beca y otras becas. En un momento me quedé sin la beca postdoctoral, justo me había presentado también una beca de Claxo, entonces tuve una beca de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en fin. Yo siempre traté de presentarme a todo, como le digo a mis alumnos, y bueno, en un momento entré. Bien. La cuestión es no rendirse nunca, digamos, porque seguro. Es un camino medio arduo, seguro. Y puede ser que uno en un momento, por más que tenga todas las condiciones para entrar, todas las condiciones formales me refiero, porque todos tenemos las condiciones para entrar a CONICET y todos tenemos las condiciones para terminar una carrera universitaria y todos tenemos las condiciones para hacer investigación o docencia. Lo que pasa es que a veces no hay condiciones materiales para hacerlo que son externas a nosotros. Claro, totalmente, sí. Entonces, lo importante es seguir participando hasta que ocurra la situación, se acomode el contexto y uno pueda ingresar. Entonces yo hice eso. Me presenté y bueno, ingresé. No, y aparte vas... Pero no fue la primera vez, La primera vez que me presenté no ingresé, tampoco me salió la primera vez la beca postdoctoral, pero bueno, el asunto es hay que insistir, continuar. Como digo yo, hay que insistir, porque además, bueno, no es, por supuesto, nunca es tiempo perdido, porque además en ese lapso que vos seguís presentándote, seguís ganando experiencia, porque seguís acumulando antecedentes, publicaciones, quizás experiencias en equipo o alguna otra formación, entonces todo eso se capitaliza después con mejores puntuaciones que no garantizan el ingreso, pero bueno, es parte de la formación también, ¿no? Sobre todo en este país, que es uno de los pocos que tiene una carrera del investigador, un ente, un consejo nacional con esa carrera, ¿no? Que no existe en la mayoría de los países. Así que bueno. Sí, totalmente. Incluso en el medio uno puede presentarse a estancias en otros países mediante otros sistemas de becas que no sean el de CONICET, pueden ser otros. En un momento yo tuve la oportunidad de ganar lo que en ese momento era el Ministerio de Cultura, una beca del Ministerio de Cultura, pero eso lo hice solo a partir del ejercicio que había tenido de presentar proyectos en CONICET. Claro, también es. Entonces, claro, es un ejercicio que posibilita también otras opciones. Y a nosotros, que tenemos unas excelentes universidades en la Argentina, excelentes universidades públicas, no lo sabemos, pero se nos abren un montón de puertas en el exterior. Entonces eso también es importante ponerlo sobre la mesa. Es cierto, quizás no sale en ese momento la primera vez una beca en CONICET o el ingreso a carrera, pero podemos presentarnos a diferentes instancias aprovechando esa experiencia y seguro alguna cosa, algún tipo de posibilidad se va a abrir. Hacemos otra pausita, Bárbara, y volvemos en unos minutos.
Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Continuamos hablando con la doctora Bárbara Martínez. Bueno, en este segundo bloque charlamos ya sobre su ingreso a CONICET, su inicio, trabajo allí con la comunidad en Catamarca. Y ahora me gustaría que hablaras especialmente de tu disciplina, ¿no? ¿Por qué la antropología de la muerte? ¿Qué hay ahí? La antropología de la muerte y el morir, porque hay una división o una diferencia interesante para rescatar y relatar. Bueno, como yo te comentaba, al inicio mis investigaciones empezaron a desarrollar, digamos, diferentes vías, este campo, pero lo que me di cuenta es que mientras yo veía en el trabajo de campo una serie de características que tenían que ver con la muerte, que no necesariamente, era algo oscuro, era algo que tal vez vemos en las ciudades, era totalmente diferente, digamos, la experiencia de la muerte. Entonces, como la antropología también es asombrarse con lo evidente, yo pensé que quizás sería bueno empezar a desnaturalizar esta idea que por lo menos tenemos en las grandes... Yo vivo en Buenos Aires. En las grandes ciudades existe como una idea de no hablemos de los muertos o no los tengamos presentes, es algo que tal vez no hay tanta asistencia a los cementerios. Bueno, en fin, digamos, es algo que hay que evitar. No necesariamente, no en general, digamos, es una idea muy general, no es que todas las personas hacen esto, ¿no? Pero está vinculado con algo oscuro, como algo tenebroso, etcétera. Yo veía que en mi trabajo de campo era totalmente diferente. Entonces empecé a pensar que tal vez sería interesante explorar esas líneas y mostrar que hay otras formas posibles de pensar la muerte. Y a partir de ahí es que nació este seminario que lo que tiene como objetivo es tratar de explorar otras formas de pensar la muerte, los muertos, cómo se muere en otros contextos, un poco para brindarle también a los alumnos herramientas que le permitan mirar de forma diferente la realidad. Y entonces por eso en este seminario lo que trabajamos bastante es con conceptos que nos llevan a una realidad diferente. Trabajamos bastante con películas de niños, ¿sabes? Porque los niños... y películas famosas de niños, porque los niños tienen otra forma de afrontar la muerte, otros niños. Entonces trabajamos con películas como por ejemplo Coco o El libro de la vida, que toman herramientas del humor y toman herramientas bastante poco opacas para pensar la muerte y para cruzar la muerte. Así que la idea es esto, ¿no? Trabajarla a partir del humor, trabajarla a partir de mostrar otros contextos posibles, trabajarla a partir de películas, de la mirada de los niños, etcétera. Es interesante lo que decís porque se me ocurre que, bueno, cuán ligada está quizás a la cultura occidental, entre comillas, europea, o como se denomine, a diferencia de los originarios, en donde el tema de la muerte era algo completamente diferente. Ahora que nombraste Coco, bueno, lo que es el ritual de el Día de los Difuntos, de los Muertos, directamente, del Día de los Muertos, en México es completamente diferente, ¿no? Es las prácticas, las formas, incluso las celebraciones en Pátzcuaro, donde la gente va a los cementerios, hace una fiesta, una cena, hay luces, canciones, comida, flores, o sea, es una manera... Para uno que no está acostumbrado a eso, yo soy, digamos, una señora grande, tengo la práctica de ir al cementerio con mi abuela cuando era chica, que eso se fue perdiendo, como bien decís, pero hasta ahí, al sumo un café en un velorio, pero después toda esa cosa de social, de compartir, de casi una fiesta, porque también es eso, ¿no? Es recordarlo desde otro lugar al ausente. Así que, y en otras culturas también, ¿no? Andinas o centroamericanas, ¿no? Eso es completamente diferente, es interesante también. Sí, pero no solo eso, y perdóname que te interrumpa, sino que nosotros tenemos unas formas de comunicarnos con los muertos que en realidad pensamos, a primera vista, consideramos
que tenemos una relación lejana. Pero cuando empezamos a bucear incluso nuestras propias historias, sí tenemos vínculo con los muertos que no se parece a una cuestión racional. ¿Cuántos de nosotros, seguramente, no sé, pero digamos en mi caso, por ejemplo, mi abuela me decía, pedile a tu papá tal cosa. Mi papá falleció cuando yo era muy chica. Pedile a tu papá por el examen. Mi abuela misma le pedía a sus muertos para que a mí me vaya bien en un examen. Digamos, hay un lazo que no necesariamente es esconderlo, todo lo contrario. Pero tal vez a nivel discursivo pareciera que somos mucho más racionales, por ponerle una palabra que no es la correcta. Cuando empezamos a bucear en nuestras propias historias y en nuestro comportamiento cotidiano, no necesariamente es así. Entonces, estas fisuras que nosotros tenemos a nivel, que creemos que tenemos a nivel de símbolos, digamos que tenemos unos símbolos vinculados con la muerte como algo oscuro que tenemos que tal vez esconder, cuando empezamos a ver, hay fisuras en esto y tenemos mucho más vínculo de los que en primer momento enunciaríamos si alguien nos pregunta. Estas cosas que tienen que ver con tal vez cuestiones a nivel familiar, etcétera, es lo que a mí me interesa poner sobre el tapete para mostrar que esta concepción tan homogénea que parece del mundo occidental no necesariamente es así. ¿Hiciste necesariamente ese cruce, una comparación, digamos, entre estas prácticas o solo, digamos, lo vas viendo porque seguís en el tema, por supuesto? Lo que pasa es que una comparación es algo que yo personalmente no creo que es algo muy fructífero, digamos, pensarlo en términos comparativos, porque justamente por la extensión hacia el pasado que tienen estos símbolos sería muy complicado identificar cuándo nacen, cuál es su proceso hasta el momento, digamos. Yo creo que lo que sí es útil es pensarnos hoy en día cómo los diferentes contextos son complejos y no son homogéneos, y esta complejidad es lo que le da mucha más riqueza a nuestro mundo, digamos, a nivel sociocultural, que por ahí en términos comparativos. La verdad es que se podría hacer una comparación, pero para mí no resultaría muy fructífera. Por ahí para mí resulta más fructífero pensar esto en cuestiones de procesos, ¿no? Cuando se acerca la gente al seminario, digamos, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué se lleva? ¿Qué trae? ¿Qué encuentra? Yo creo que debe haber de todo. Me imagino que hay alguno que viene a buscar alguna historia de fantasma que no va a encontrar. No en ese ámbito, por lo menos. No. En general, muchos empiezan a validar sus propios sistemas de creencias, que justamente por estar en un contexto un poco más laico, lo han guardado. Entonces eso también realmente es relevante, porque justamente somos antropólogos y antropólogas. Entonces hablar de las complejidades de nuestros contextos sociales es lo que resulta para mí interesante y relevante. Yo creo que muchos, pero esa es mi experiencia, ¿no? Yo creo que muchos vienen a buscar algo exotizante y después se van con una postura totalmente distinta, en donde lo que se le brindan son herramientas específicas para analizar los contextos mortuorios, porque es cierto que se necesitan herramientas específicas, que no es cualquier contexto, que además se necesita un fortalecimiento en cuestiones éticas. Eso se lo llevan, y me encantaría pensar que se llevan una mirada un poco más compleja que la que vino a buscar el fantasma. Seguramente. Hacemos otro cortecito y volvemos en unos minutos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con la doctora Bárbara Martínez, ya en el bloque final. Nos reíamos fuera de bloque porque, como siempre, cuando los temas son interesantes y amenos, pasan volando. Entonces, bueno, contame eso. Te quería preguntar por qué elegiste el método etnográfico como para desarrollar tu trabajo. ¿Qué te hizo interesar más por esa metodología? Bueno, el método etnográfico es el método clásico de la antropología. Digamos, la etnografía implica tratar de entender
la forma en que las personas conceptualizan y viven en sociedad, parece medio complejo, pero ahora lo voy a desarrollar un poquitito, y en general tratamos de, para eso, hacer un método que se llama observación participante, que es estar ahí y acompañarlos durante un periodo largo de tiempo, que es un poquito lo que yo conté que había hecho en el cajón, ¿no? Claro. Ir, hola, ¿qué tal? Soy Bárbara Martínez, vengo a hacer una investigación sobre antropología. Bueno, más o menos es eso, y quedarse un periodo prolongado de tiempo. Por lo menos, digamos, si uno quiere escribir una tesis doctoral, son 6 meses, es bastante tiempo. O sea, hacer un trabajo continuo con ellos en el lugar. A mí me pareció la forma privilegiada de entender qué es lo que pasaba con los muertos, el calendario ritual, etcétera, porque cuando los antropólogos y antropólogas usamos mucho otra herramienta que se llama entrevista, en donde nosotros hacemos preguntas y la otra persona responde. Ese es el esquema ideal, pero en el mundo social eso no siempre funciona así, siempre depende de quiénes somos nosotros y quién es nuestro interlocutor o nuestra interlocutora. Entonces, yo no solamente trabajé, por eso contaba cómo alguna situación de campo me fue reacomodando, eso de ir y golpear la puerta tiene muchas implicancias, pero por ejemplo, la gente del cajón no tiene esta forma en que uno pregunta y el otro responde, como que es parte de la entrevista, como un formato de habla habitual. Porque ellos no se hacen preguntas directas y no se responden de manera directa. Claro. Eso yo lo fui aprendiendo justamente en la etnografía y en la observación participante. Cuando yo empecé a hacer preguntas, porque yo venía de la facultad entrenada en hacer preguntas directas, recuerdo una anécdota que le pregunté a Don Reino, que es amigo mío hoy en día, pero en ese momento recién me conocía. Yo fui, le golpeé la puerta y le dije, ¿le puedo hacer unas preguntas? Muy naif, ¿no? Porque bueno, es así, bueno, pero es así también. Es así, sí, así es el aprendizaje mutuo. Exacto. Eso es lo importante, el aprendizaje mutuo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, me dijo él, claro. Me senté con él, prendí el grabador y le dije, ¿usted cuántas cabras tiene? Sí, 5 o 6, me dice. ¿Y cuántas llamas tiene? Yo le preguntaba algo como para empezar a abrir el diálogo. Sí. 5 o 6 llamas tengo. Yo veía el cerro lleno. Pero lleno. Y bueno, después seguimos hablando, volví otra vez, cada vez afianzamos más nuestro vínculo. Él entendió que yo no era, o sea, con el tiempo yo le dije, pero Don Rey una vez me dice, lo que pasa es que yo pensé que usted me venía a cobrar impuestos. Claro, lo casé al vuelo. sí, obviamente. Claro. Pero claro, eso tenía que ver con mi ingenuidad, ¿no? La de Don Rey. Entonces, esto tiene que ver con el proceso etnográfico en donde uno de a poco va conociendo a la otra persona lo conoce y empieza a entender elementos del habla, porque no tiene las herramientas, empieza a entender elementos del habla que no conoce porque viene de otro lugar. Claro. Por eso yo, en el caso de los muertos, trabajo mucho con el silencio. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Sos antropólogo y trabajas con el silencio? Claro, porque hay entidades que no pueden ser nombradas. Claro. Porque esas entidades pueden provocar un peligro para la sociedad. Entonces, ¿cómo llego yo a eso? Bueno, llego a través de miradas, llego a través de gestos, llego a través de silencios, llego a través de cosas que se pueden decir, cosas que no, y que me doy cuenta en el contexto. Eso es la observación participante. Si yo hoy, en ese momento hubiera querido escribir sobre el ganado, hubiera traído una información absolutamente errónea y absolutamente fuera de lo que ocurría realmente con las personas en el lugar. Eso son diferentes herramientas que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo, que no se lo posibilita solamente una visita al campo utilizando lo que a nosotros nos enseñan en la academia, sino ir viendo qué pasa, ir viendo cómo avanza el contexto y obviamente tener un buen director o una buena directora que nos vayan guiando en estas formas de ver cómo los otros habitan y conocen y practican su mundo. ¿Usás imágenes en tu trabajo o como apoyo, como complementariedad, como relato visual o prescindís?
Digo, como otras herramientas, ya nombraste el grabador, no sé si tendrás alguna libreta, apuntes seguramente. Sí, tengo la libreta de campo que anoto todo, dos horas le dedico por día a la libreta de campo. Sí, trato de anotar todo porque me sitúa mucho cuando vuelvo 10 años más tarde al cuaderno, claro. Sé qué pasó. Claro. Entonces es muy importante y hasta es un diario, se parece bastante a un diario íntimo porque trato de no omitir ningún detalle. Y sí, uso imágenes, pero las imágenes más que nada, porque digamos es una traducción, poniendo muchísimas comillas, una traducción occidental a un mundo no de un mundo no occidental. Entonces uso imágenes, pero esas imágenes siempre están problematizadas desde una perspectiva analítica. Es decir, uso imágenes considerando que esas imágenes son un recorte de la realidad que yo hice en ese momento, no es la realidad misma. Y también uso dibujos de ellos. Eso lo uso muchísimo porque me permiten ver cómo ellos pueden ver y graficar su mundo, que probablemente es diferente, porque eso tiene un montón de símbolos que yo, son símbolos propios de la comunidad local. Entonces, eso me permite entender bastante más qué es lo que pasa con ellos. Por ejemplo, supongamos que hacen unos dibujos sobre la señalada, que es una forma de señalar los animales, bueno, digamos. Entonces, hacia dónde miran, hacia dónde no miran, por dónde sale el sol, etcétera, a mí me da herramientas para ver cuestiones como la cardinalidad, etcétera, digamos. Y justamente esto que me mencionas y cómo choca las diferentes miradas, una mirada académica pensando como una mirada académica mía, formada en la Universidad de Buenos Aires, pensando, sesgada por supuesto, pensando cómo ellos miran el espacio. Te voy a contar una pequeña anécdota que también pasó con Don Reino. Don Reino creció en el lugar, vivió toda su vida en el lugar y conoce a rajatabla cada rincón, cada piedra, cada accidente en el terreno. Yo un día quise hacer un mapa con Don Reino. Entonces fui a un cerrito que había ahí con Don Reino y yo llevé mi mapa del IGM que había ido a buscar al IGM, ¿no? Entonces, el Instituto Geográfico Militar, acá. Fui con mi mapa del IGM y entonces empecé a mirar el mapa del IGM, a ver los nombres del mapa del IGM y a decirle a Don Reino, ¿cuál es el cerro tal? Y Don Reino se quedaba y me decía, ese cerro... Le digo, y acá dice, supongamos, ¿no? Acá dice, no sé, voy a inventar, acá dice la herradura. No, claro, yo veía que estábamos parados en ese lugar. Ningún nombre, claro. No, claro, y entonces Don Reino me dice, no quiere que le diga no quiere que le diga qué le pasó, qué pasó en ese lugar. Digo, bueno, cuénteme. Y me empieza a contar nombres y situaciones históricas. Y ahí yo empiezo a darme cuenta de lo naif otra vez que yo había sido, pensando en un plano bidimensional, pero por mi vicio profesional, cuando en realidad Don Reino tiene un mapa de procesos históricos en la cabeza y en el territorio que no pueden ser traducidos a un mapa bidimensional. Y que además el mapa de Don Reino no solamente se rige por una memoria social, sino que a la vez hay una serie de accidentes que son imposibles de pasar a un plano bidimensional por las características pragmáticas de eso. Es decir, que una cosa es un trepadero, otra que no se puede, digamos, un trepadero es un lugar que es un montículo pequeñísimo y imposible de ver para alguien no entrenado, en donde ellos ponen un pie y se trepan el caballo. Eso es un trepadero. Pero eso nadie de que haya ido del Instituto Geográfico Militar puede identificarlo. Y eso es el ejercicio, el uso cotidiano del espacio, imposible de ser transmitido a un plano bidimensional como el que nosotros, como académicos sesgados, usamos. Claro. Necesitamos mapas etnográficos. Claro, y además muy interesante también cómo, digamos,
la astucia de la gente del lugar, que se ve que iba alguien de IGM, se lo querían sacar de encima y le decía, no, ese se llama tal. Claro. Y a otra cosa que también hacían conmigo, porque Sí, bueno, sí. porque la gente está en sus cosas y está atareado con las actividades que realmente le importan, que no es que un antropólogo la persiga con un cuaderno. Exacto, pero bueno, es parte también de claro, de eso la es lo realidad. interesante también, eso es lo interesante del trabajo, cómo uno con el correr del tiempo va entendiendo y haciéndose parte de esa lógica. Bueno, ha sido un gusto, Bárbara, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, espero que sigas adelante con esto que me parece súper interesante, que además pueda seguir formando a estudiantes o por lo menos acercando a esta mirada diferente de la antropología, a disposición para actividades que quieras difundir, publicaciones. Un gusto realmente hablar con vos. Un gusto para mí también. Solamente una cosa quería decir, en general las actividades que nosotros hacemos, incluso el seminario, tratamos de que pueda ser posible que diferentes personas puedan asistir, incluso que no sean del ámbito universitario. Uh-huh. Es decir, nosotros colgamos los links para que el que tenga ganas y el que quiera, se interese de la temática, porque la universidad es un poco eso, ¿no? También entrar en diálogo con otros sectores. Si nos quedamos entre nosotros, leyéndonos a nosotros mismos y contándonos cosas, es algo un poco sesgado, digamos. Totalmente. Entonces, los estudiantes de la universidad o quien quiera participar de este seminario, que es dentro de la Universidad de Buenos Aires, pero que sin embargo es online, están invitadísimos a enseñarnos cosas a nosotros también. Bueno, lo vamos a postear junto con la entrevista cuando la difundamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto hablar con vos. Igualmente, y gracias por la invitación. Hoy escuchamos en Macroscopio Llego tarde, Algo mejor, Mary Poppins y el desollinador, Mi enfermedad, todos interpretados por Fabiana Cantilo. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.